Introducción a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba Filipos, ya que esta fue la primera ciudad de Macedonia en donde el apóstol Pablo estableció una iglesia. Como un dato muy importante es que el testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Pablo escribió Filipenses, ya que en esta carta pues no hay ningún motivo para pensar que no haya sido el apóstol Pablo su autor. La pregunta de cuándo se escribió Filipenses no puede ser separada de la del lugar de donde fue escrita. La posición tradicional es que Filipenses, junto con las otras epístolas de la prisión, como se le conocen a las epístolas que fueron escritas durante el encarcelamiento del apóstol Pablo, como las epístolas del apóstol Pablo a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón, fueron escritas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, alrededor del 60 y 62 después de Cristo. El entendimiento más natural de las referencias en cuanto a una palabra que aparece al pretorio, acá en esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 13, y los santos de la casa de César, capítulo 4, versículo 22, es que el apóstol Pablo escribió desde Roma, en donde en ese tiempo el imperio romano estaba siendo gobernado por el maquiavélico y figura de anticristo Nerón. Y por lo tanto hay algo también muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que en cuanto a esta introducción siempre lo hemos manifestado, que como es un estudio bíblico, siempre nosotros tratamos la forma de ser explícitos, porque uno de los aspectos en un estudio bíblico es documentar de una manera muy profunda en cuanto a la enseñanza y datos complementarios para que cada día a través del conocimiento venga el crecimiento y la madurez espiritual conjuntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Entonces, muchas veces es muy necesario dar a conocer estos datos que son muy importantes, ya que siempre hay aspectos que cuando se estudia ya profundamente la palabra de Dios, como en este caso, en esta introducción que estamos realizando, es para que cuando ya entremos de lleno al estudio profundo de los capítulos y sus versículos, cuando el Señor nos va dando las respectivas enseñanzas de los mismos, para que, como siempre lo hemos dicho, esa palabra sea escrita y grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para que la pongamos por obra, ya que eso es muy importante. Y por eso siempre tratamos la forma de documentarnos bien. Entonces, si nos damos cuenta, las semejanzas entre los detalles del encarcelamiento del apóstol Pablo dados en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las epístolas que fueron escritas en la prisión también argumentan que esas epístolas fueron escritas desde Roma. Y el apóstol Pablo pues estaba en prisión en un arresto domiciliario escoltado por soldados. Esto pues aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16. Y también acá en el capítulo número 1, versículos 13 y 14 de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en donde se le permitió recibir visitantes, lo cual está confirmado también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo
en número 30 y tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio, lo cual pues también está documentado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 31, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 y 20, y en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 4. Algunos han sostenido que el apóstol Pablo escribió las epístolas escritas en la prisión durante su encarcelamiento de 2 años en Cesarea. Esto escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, 27. Pero las oportunidades del apóstol Pablo de recibir visitantes y proclamar el Evangelio fueron severamente limitadas durante ese encarcelamiento. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 35. Las epístolas, conocidas como de la prisión, expresan la esperanza de que el apóstol Pablo dé un veredicto favorable. Y no obstante, en Cesarea, la única esperanza del apóstol Pablo de ser soltado era, por ejemplo, hacer algo que él no era correcto ante Dios, y él tampoco lo iba a hacer como un hijo y un siervo de Dios, como era el de sobornar a Félix. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 o 26. O estar de acuerdo en estar en juicio en Jerusalén ante Festo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 y versículo 9. En estas epístolas conocidas de la prisión, el apóstol Pablo esperaba que la decisión en su caso fuera final. Y eso pues no pudo ser verdad en Cesarea, debido a que el apóstol Pablo pudo y apeló su caso al emperador, que, como lo mencionamos, ya para ese tiempo era el nefasto, maquiavélico y figura de anticristo Nerón. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Otra alternativa ha sido que el apóstol Pablo escribió las epístolas conocidas de la prisión, como ya lo mencionamos, desde Éfeso. Pero en Éfeso, tal como en Cesarea, ninguna decisión final podía ser hecha en su caso, debido a su derecho de apelar al emperador Nerón. Además, Lucas estaba con el apóstol Pablo cuando escribió Colosenses, pero aparentemente no estaba con el apóstol en Éfeso, lo cual pues en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el cual registra la estancia del apóstol Pablo en Éfeso, y no está en una de las secciones la palabra nosotros, que sí aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. No obstante, el argumento más fuerte en contra de que Éfeso fuera el punto de origen para las epístolas que se le conocen como epístolas de la prisión es que no hay evidencia de que el apóstol Pablo haya sido encarcelado en Éfeso. A la luz de las serias dificultades que enfrentan tanto la posición de Cesarea como la de Éfeso, no hay razón por la cual se rechace la posición tradicional de que el apóstol Pablo escribió las epístolas de la prisión, incluyendo Filipenses desde Roma. La creencia del apóstol Pablo de que su caso sería pronto decidido apunta a que Filipenses haya sido escrita hacia el cierre del encarcelamiento de 2 años en Roma del apóstol, alrededor del 61 después de Cristo. Y en el aspecto de en cuanto a esta ciudad que tiene origen a esta epístola a los filipenses, originalmente, como todos conocemos, en la historia secular registra que esta ciudad fue conocida también como Crenides, que significa las pequeñas fuentes, debido a que numerosos manantiales que se encontraban en la cercanía de Filipos
o sea, también se le conoce como ciudad de Filipo. Recibió este nombre en honor de Filipo II, rey de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, o sea, más conocido como Alejandro el Grande, quien aparece, y como todos lo sabemos, no en una forma literal, pero sí aparece en el libro de el profeta Daniel, cuando se refiere a la formación de los 4 imperios mundiales que le fue revelado al profeta Daniel, específicamente de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Atraído por las minas de oro que estaban cerca, Filipo II conquistó la región en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo, Filipo se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. Y es que todos conocemos el caso de Macedonia. En la antigüedad, Macedonia pues era un país, o sea, una nación independiente en la vecindad de Grecia. Debido a los acontecimientos que marcaron la historia posteriormente a esto, ya en el declive de lo que fue Alejandro Magno y sus conquistas, que era macedonio, todos sabemos que en realidad el imperio conocido como el imperio griego realmente eran los macedonios que habían conquistado a los griegos por las armas. Más sin embargo, Grecia, por su cultura, sus costumbres, sus leyes, conquistó al mundo entero en ese tiempo, no por las armas posteriormente al imperio que ellos fueron, sino que a través de lo que era el conocimiento, lo que era la filosofía y todo ello. Entonces, ya con el surgimiento del imperio romano, que vino a derrotar al imperio griego por las armas, entonces Macedonia, en lugar de ser un país independiente, pasó a ser parte de lo que era Grecia, y por añadidura, en la conquista del mundo entero por parte del imperio romano, también Grecia pasa a formar parte del imperio romano, y por añadidura Macedonia se convierte en una provincia de Grecia, pero bajo el control del imperio romano. Entonces, la ciudad existió en oscuridad relativa durante los siguientes 2 siglos, hasta que uno de los acontecimientos más famosos en la historia romana le trajo reconocimiento y expansión, como lo fue en el 42 a.C., ya que las fuerzas de los generales Antonio y Octaviano derrotaron a las de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, y de esta manera terminaron con lo que en algún momento era conocido como la República Romana, dando lugar al Imperio Romano posteriormente. Después de la batalla, pues Filipos se convirtió en una colonia romana, como lo mencionamos, en lo cual aparece documentado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 12, y también a través de los anales de la historia secular. Y muchos veteranos del ejército romano se establecieron allí como una colonia. Filipos tenía autonomía del gobierno provincial y los mismos derechos otorgados a ciudades en Italia, incluso el uso de la ley romana, ya que estaba exenta de algunos impuestos, y la ciudadanía romana para sus residentes por nacimiento, lo cual está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 21. Y siendo una colonia, también era la fuente de gran orgullo cívico para los filipenses, quienes usaban el idioma latín como su idioma oficial y adoptaron las costumbres romanas. Y establecieron, todos lo sabemos, el gobierno de su ciudad, igual que de las ciudades italianas. Tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como la epístola del apóstol Pablo a los filipenses reflejan el estatus de Filipos como una nación romana, o sea, lo que era una colonia romana y por consiguiente una nación, pero siempre bajo el dominio romano, y por eso lo mencionamos como una nación romana, pero de hecho pues no era una nación, porque todos sabemos que cuando conocemos un país
o una nación son independientes de otra, digamos, de otra potencia. Entonces, aquí, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, por ello les reiteramos, es muy importante, ya que después que demos a conocer estos datos, ya vamos a iniciar el estudio profundo de esta epístola en su capítulo número 1, y ya nos podremos ir dando cuenta poco a poco, paso a paso, como toda esta serie de datos que estamos dando a conocer aparecen acá también ya reflejados en los versículos de los capítulos que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza en el aspecto espiritual, ya que la descripción de los cristianos como ciudadanos del cielo por parte del apóstol Pablo, escrito en el capítulo 3, versículo 20, acá en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, era apropiada, debido a que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma. Esto aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 21. Los filipenses bien pudieron haber conocido a algunos de los miembros del pretorio y de la casa de César. La iglesia en Filipos, la primera fundada por el apóstol Pablo en Europa, se remonta al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, lo cual aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 12 y 40. Evidentemente, Filipos tenía una población judía muy pequeña, debido a que no habían suficientes hombres para formar una sinagoga, porque el requisito que estaba en la ley judía, que se necesitaba que 10 hombres judíos que fueran cabezas de hogar formaran una sinagoga, y si no se llegaba a ese número, pues no se podía. Entonces, por ello, algunas mujeres devotas se reunían afuera de la ciudad en un lugar de oración. Esto aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 13, junto al río Gangites. El apóstol Pablo les predicó el evangelio, y Lidia, que era una mujer mercader rica que trabajaba con bienes caros y teñidos de púrpura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, se convirtió al Señor. Y es probable que la iglesia filipense inicialmente se reuniera en su hogar, que era muy espacioso. Pero como sabemos que siempre cuando se levanta la obra de Dios, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, va a tratar la forma de ver cómo contrarresta la obra y la va a atacar. La oposición satánica a la nueva iglesia inmediatamente se levantó en la persona de una muchacha esclava que era poseída por un demonio de adivinación. Esto aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16 y 17. No queriendo ni siquiera tener un testimonio que estuviera de acuerdo con ellos, de tal fuente mala, el apóstol Pablo echó fuera al demonio de ella. Esto aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 18. El acto del apóstol llenó de ira a los dueños de la muchacha, quienes, como ya no pudieron vender sus servicios de esta muchacha como adivinadora, arrastraron al apóstol Pablo y a Silas frente a los magistrados de la ciudad. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 20, e incitaron el orgullo cívico de los filipenses, diciendo que los dos predicadores eran una amenaza para las costumbres romanas. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 21. Y como resultado, el apóstol Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Esto aparece siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 24. En el caso de el apóstol Pablo y Silas, fueron milagrosamente liberados de la prisión esa noche. Todos conocemos que sucedió un terremoto, el cual pues vino a dar un resultado de bendición al carcelero, ya que éste abrió su corazón junto con los miembros de su casa y se convirtieron
al Señor Jesucristo. Esto aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 34. Al día siguiente, los magistrados, llenos de pánico cuando oyeron que habían azotado y encarcelado ilegalmente a 2 ciudadanos romanos, le rogaron al apóstol Pablo y a Silas que se fueran de Filipos. Aparentemente, pues el apóstol Pablo visitó Filipos 2 veces durante su tercer viaje misionero. Una vez al principio, esto aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 5. Y también una vez más casi al final, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 6. Alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras que era un prisionero en Roma, el apóstol Pablo recibió una delegación de la iglesia de los filipenses. Los filipenses, pues todos sabemos que habían apoyado al apóstol Pablo generosamente en el pasado. Esto está escrito acá en esta epístola, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Y también habían contribuido abundantemente para las necesidades de él en Jerusalén. Esto aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 4. Ahora bien, todos sabemos que oyendo del encarcelamiento del apóstol, le enviaron una contribución, capítulo 4, versículo 10 acá, y junto con ella a Epafrodito, para ministrar a las necesidades del apóstol Pablo. Desdichadamente, Epafrodito sufre en ese momento de una enfermedad casi fatal. Esto aparece acá en el capítulo 2, versículos 26 y 27. Camino a Roma, o después de que llegó. A la luz de esto, pues el apóstol Pablo decide enviar a Epafrodito de regreso a Filipos y escribió la carta a los filipenses para enviarla de regreso con él. Y también, como nosotros nos podemos dar cuenta, el apóstol Pablo tenía varios propósitos al componer esta epístola. En primer lugar, quería expresar a través de la escritura de la misma su gratitud por la ofrenda de los filipenses. Esto está escrito acá en el capítulo 4, versículos 10 al 18. En segundo lugar, quería que los filipenses supieran la razón por la que él decidió regresarles a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio al apóstol Pablo había sido insatisfactorio. En tercer lugar, él quería informarles acerca de las circunstancias que él estaba viviendo en Roma. Y en cuarto lugar, él escribe para exhortarlos a la unidad. Finalmente, el apóstol Pablo les escribe para advertirles de los falsos maestros. Escrito en el capítulo 3, versículo 1 y el capítulo 4, versículo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Debido también a otro aspecto muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que primordialmente esta es una carta práctica. Filipenses contiene poco material histórico. No hay citas del Antiguo Testamento fuera del tratado momentáneo de la autobiografía espiritual del apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 4 y 7. De la misma manera, hay poca instrucción teológica directa, también con una excepción momentánea. El magnífico pasaje describiendo la humillación y exaltación de Jesucristo, capítulo 2, versículos 5 al 11, contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, honra, honor, majestad, adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El tema principal de la búsqueda de la semejanza a Jesucristo como el elemento más definitivo de crecimiento espiritual y la pasión del apóstol Pablo en su propia vida es presentado pues a través de esto.
A pesar del encarcelamiento del apóstol Pablo, el tono dominante de esta carta es el gozo. Entonces, la principal dificultad conectada con esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses es determinar en dónde fue escrita, pero como ya lo dijimos, al final el año, o aún si así fuere, en algún momento hubiese sido que otro la hubiera escrito, pero recordemos que aquí se confirma lo escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ya casi al finalizar esta introducción, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, antes de entrar ya al estudio profundo de la enseñanza en general de esta epístola a través de sus capítulos, si nos podemos dar cuenta en un pequeño resumen, esta epístola con todos sus capítulos y versículos nos da un recorrido de gran bendición. ¿Y por qué decimos esto? Como punto número 1, el saludo del apóstol Pablo. Acá en el capítulo número 1, versículos 1 y 11. La circunstancia del apóstol Pablo, siempre acá en el capítulo número 1, versículos 12 y 26. Otro aspecto, las exhortaciones del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 18. Al estar firmes en medio de la persecución, aquí mismo en el capítulo 1, versículos 27 y 30. Al estar unidos en humildad, capítulo 2, versículo 1 al 4. Al recordar el ejemplo de Jesucristo, capítulo 2, versículos 5 al 11. Hacer luz en un mundo oscuro, capítulo 2, versículos 12 y 18. Y también, como siempre, el apóstol Pablo nunca se olvida de mencionar a aquellos que le fueron de gran utilidad en la obra misionera, los compañeros. En el capítulo 2, versículo 19 y 24 aparece Timoteo, Epafrodito, capítulo 2, versículos 25 y 30. Y también las advertencias del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 1. En contra del legalismo, capítulo 3, versículos 1 y 16. En contra del libertinaje, capítulo 3, versículo 17 y 41. Y versículo 17. Y en el capítulo 4 y versículo 1. La amonestación del apóstol Pablo, capítulo 4, versículos 2 y 9. La gratitud del apóstol y finalmente la despedida. Como siempre, él lo realizaba al despedirse de los hermanos y hermanas en Jesucristo de las iglesias. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, hoy el Señor nos ha permitido compartir estos breves minutos de una manera muy especial, porque lo mencionamos, el dar a conocer estos datos muy importantes, porque si bien es cierto, muchos no los toman en cuenta, muchos argumentan que es mucho estudio, mucha letra, pero es que un estudio bíblico verdaderamente debe de ser profundo, hasta en lo más mínimo que contribuya a la enseñanza de la palabra de Dios.
del anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo es vital, importante, imprescindible darlo a conocer. Si tú te puedes dar cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que tanto presencial como a través de las redes sociales y también cuando se da a través de la grabación que se realiza de los estudios bíblicos, siempre el Señor nos está hablando. Siempre el Señor quiere que nosotros cada día sigamos adelante, porque va a haber de todo. Van a haber pruebas, tribulaciones, angustias, van a haber enfermedades en todo aspecto. Mas sin embargo, recordemos lo escrito allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y también lo escrito en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, hoy hemos dado a conocer estos aspectos que son muy importantes. Y por lo tanto, sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos toda la gloria, honra, honor, majestad, grandeza, adoración y alabanza, único y verdadero Dios, nuestro Creador y Padre Celestial. Gracias por permitirnos hoy haber estado acá. Gracias por estos datos que tú nos has dado, porque están basados también en tu palabra, Señor, para que cada día crezcamos y vayamos madurando en la fe juntamente con las demás armas espirituales que tú nos has concedido para pelear la batalla y correr con paciencia la carrera de la misma. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer conforme a tu voluntad en nosotros. Y lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación, porque sabemos que no es para el hombre ni la mujer ni para nosotros mismos, mucho menos para poder darnos a conocer o por orgullo o por vanidad. No, es porque para que aquellos y aquellas que hoy se han apartado de tus caminos, que han caído de la gracia, vuelvan a tu redil, que se reconcilien contigo, Señor, como el hijo pródigo, por aquel y por aquella que no te conoce, y que a través de esta serie de estudios bíblicos ellos puedan también recibir esta palabra, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, que también se predica por añadidura acá. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Maestro de maestros, porque tú eres el que nos enseña la palabra, porque tú eres, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que esta palabra es revelada para que se haga viva en nosotros. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque tu justicia permanece para siempre, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, gobernantes, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Pero dice tu palabra, Señor, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bendiciones.